Padre, queremos alabarte en estos momentos porque sabemos que nuestras oraciones llegan delante de tu presencia. Tus oídos están abiertos para recibir de nosotros unas palabras sinceras, unas palabras honestas. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, eso es lo que tú quieres escuchar. Gracias porque tú nos enseñas a orar. Y gracias porque tú preparas nuestras vidas para grandes cosas. Gracias porque cada vez, Señor, aprendemos de ti para poder aplicar a nuestras vidas y para poder enseñar a otros lo que tú nos has enseñado a nosotros. Hoy te doy gracias porque indudablemente este tema es importante en nuestras vidas. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que debemos de tener fuerza de voluntad para superar los problemas, las dificultades, los vicios y los pecados. Pero hoy entendemos, Señor, que la cosa es diferente. El asunto es diferente cuando se trata de cristianos, cuando se trata de hijos tuyos, cuando se trata de aquellos que fueron escogidos por ti antes de la fundación del mundo. Hoy coloco este tiempo delante de tu altar y cada una de las personas que oyen ese mensaje. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hagamos un breve repaso de lo que hablamos en la sesión anterior. Recordemos que se explicó una metodología que se siguió para dar respuesta a esta pregunta y dentro de eso se encontró un significado acerca de la fuerza de voluntad como una capacidad para cumplir un objetivo, para superar un obstáculo, una dificultad o algún distractor. Y en algún artículo se menciona que la fuerza de voluntad que es recomendada por los hombres verdaderamente ya no funciona en la vida de los hombres. Tiene un efecto temporal de corto plazo y la persona sigue con el problema. Y en ello estábamos hablando acerca de las adicciones. Algunos las definen como una enfermedad crónica, pero no son sino otra cantidad de situaciones de conductas o de consumo de sustancias que hacen que la persona tenga una situación recurrente en su vida y no pueda superar fácilmente ese tipo de adicciones. Y dentro de ellos pues estuvimos hablando de algunas adicciones muy generales, muy digamos conocidas, como la parte de las adicciones a las sustancias tóxicas o al tabaquismo, al sexo, a las apuestas, a los videojuegos, a las nuevas tecnologías y la última que hablábamos acerca del móvil, la nomofobia, es decir, las personas que dependen enteramente del celular y este debe estar muy ceñido, muy cerca, porque lo contrario se sienten completamente inseguros. Entonces hablábamos de ese tipo de situaciones en las cuales aunque se esté en una reunión familiar o de amigos, el móvil es imprescindible y siempre van a estar pendientes de los mensajes que entran, así no sean importantes, y van a estar pendiente de todos esos chats que llegan en esos momentos, porque ya es una adicción en muchas personas. Y se hablaba de la nomofobia como esa fobia que se tiene o ese miedo que se tiene a no tener el celular cerca. Es esa inseguridad que experimenta la persona porque es posible que me llamen y no tengo el celular a la mano. Es posible que me manden un mensaje y no tengo el celular a la mano. Entonces esa fobia a no tener el celular disponible a la mano pues genera en las personas lo que se llama la nomofobia, una nueva fobia que no conocía, y hablamos un poco más de eso en la sesión anterior. Ahora, soluciones humanas sí hay, ¿no? Indudablemente hay terapias con el psicólogo, con el consejero, con el pastor, terapias en Alcohólicos Anónimos, cursos, métodos y algunas técnicas de autoayuda, porque siempre debes tomar el control tú mismo. Pero realmente todas esas soluciones humanas, como vimos, son temporales, no son definitivas en sí. Entonces es lo que explicábamos de tratar de cruzar un precipicio, un abismo, y ante ese, ¿cómo voy a atravesar ese precipicio? Pues la solución humana es, venga, pongamos una tabla, sobre ella caminamos y atravesamos el precipicio. Pero seguramente que la persona pues va a tener
que acudir a muchísimas cosas para poder cruzar por esa tabla al otro extremo del precipicio. Y eso lo que puede hacer es que la persona se hunda en su adicción, se hunda en su enfermedad crónica, se hunda en su pecado y no logre atravesar ese precipicio o ese abismo. Ahora bien, en esta nueva sesión, en el día de hoy, vamos entonces a mirar cuál es la solución que plantea Dios. Y para ello tenemos que recurrir a dos pasajes. Uno en Mateo 4:23, que lo tengo por aquí preparado, y están diferentes versiones bíblicas para que entendamos el contexto. Mientras, por ejemplo, la Biblia de Latinoamérica dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo, en su paso por la tierra, no solamente sanó enfermedades físicas, sino también enfermedades de tipo psicológico que experimentaban las personas. No podemos decir que todo era enfermedades físicas lo que Jesús sanaba, es decir, él sí sanaba personas que tenían parálisis y ciegos, los sanaba, pero también había sanidades de tipo emocional o de tipo psicológico. Entonces, en diferentes versículos habla de lo mismo, ¿no? En cualquiera de las traducciones que se habla de enfermedades y habla de dolencias. En la Biblia de Jebuseo habla de flaquezas en el pueblo, pero en términos generales se está hablando de ese tipo de situaciones: enfermedades físicas y dolencias psicológicas o emocionales que experimentan las personas. Lo primero que viene a hacer Jesucristo en la vida de un cristiano es producir sanidad. Y si la persona está padeciendo de alguna enfermedad, alguna adicción que realmente es una enfermedad a los ojos de Dios, entonces Dios viene a dar sanidad en esa parte y libera a la persona de esa dolencia, de esa adicción, de eso que le impide ser completamente libre. Entonces, la solución divina parte de una sanidad en el cristiano por una enfermedad crónica que hay en su vida que le ha generado un vicio, y ese vicio no le permite ser verdaderamente libre. Entonces, Dios actúa en una forma milagrosa en el cristiano, proveyendo la sanidad que necesita. Una vez recibida esa sanidad en muchos cristianos, viene otra solución de parte de Dios, y es que Él provee templanza. Entonces miremos lo que dice 2 Timoteo 1:7. También la tengo en diferentes versiones bíblicas porque me interesa conocer lo que dicen las diferentes versiones. Mientras en esta Biblia de Latinoamérica, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros incluye poder, amor y dominio propio. Sin embargo, la Biblia de Jebuseo habla de fortaleza, amor y templanza. Y en otra versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, dice autodisciplina. Entonces, mire cómo la solución de Dios parte de una sanidad que Él puede hacer en enfermedades que son crónicas en el cristiano, pero también Dios provee un espíritu de templanza, de autodisciplina, y la templanza se define como la moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. La templanza dota a los seres humanos de libertad, ya que impide el surgimiento de vicios o el sometimiento a los impulsos. La persona recibe sanidad, y cuando se viene una tentación, un placer, algo que quiere someter al cristiano, algo que se puede convertir en un vicio, Dios le provee espíritu de templanza, de autodisciplina. Pero no confundamos esa templanza con ayúdate que yo te ayudaré, ni tampoco con tener fuerza de voluntad. Esto es totalmente diferente, porque esto es un poder dado por el Espíritu Santo al cristiano para que tenga un dominio propio
de todas aquellas cosas que le pueden llegar a esclavizar. Es decir, estamos hablando en un proceso de que no es esclavo, tiene dominio propio para no caer en esclavitud. Porque si ya es esclavo, necesita sanidad. Pero como no es esclavo, para no llegar a caer en esclavitud, necesita tener dominio propio, y eso lo da Dios mismo. Al cristiano le da un espíritu de poder, de amor y dominio propio o templanza. Entonces, aquí viene la segunda solución que plantea Dios para el cristiano. La pregunta entonces viene para nosotros: ¿cómo vencer definitivamente mis adicciones y mi pecado? Es decir, estoy hablando de esas situaciones en las cuales ya hay una adicción visible, hay una adicción que no es necesariamente una enfermedad, sino es un pecado. Y cómo vencer ante esa situación las adicciones y aquellos pecados que son recurrentes en la vida de un cristiano. Para eso tenemos que irnos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. La tomé de esa versión de Dios habla hoy porque es muy interesante la forma tan simple como lo explica. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Aquí hay una situación en la cual hay un elemento que nos permite a nosotros alcanzar la libertad de la esclavitud del pecado o del vicio, y es la confesión. Mientras humanamente hay que confesar delante de un grupo social que soy adicto al alcohol, soy adicto a las drogas, aquí se trata de hacer una confesión de mis pecados, no delante de un grupo social ni delante de una persona humana, sino delante verdaderamente de Dios. Entonces aquí es donde el cristiano se encuentra delante de la presencia de Dios para confesarle a Él sus pecados. Y aquí lo ilustro en este gráfico, donde el cristiano que está pasando por una situación humana, terrenal, con una naturaleza pecaminosa, confiesa a Dios que es santo, confiesa sus pecados. Pero esa confesión no es sencillamente decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he pecado en esto y aquello. No se trata de expresar unas palabras lisonjeras o algo que Dios quiere escuchar de parte de nosotros. No. Tenemos que ser muy sinceros, muy honestos, muy directos en esta oración de confesión. Recordemos que esta es una oración donde yo le confieso a Dios mi vicio, mi pecado recurrente. Y coloqué esa cita bíblica de Hebreos 11:25 porque es que Moisés, dice la palabra de Dios, tuvo que renunciar a los deleites temporales del pecado. Y en esa versión donde lo coloqué dice: gozar de los placeres temporales del pecado. Hace muchos años le escuché a una líder cristiana, nos dijo en alguna ocasión: el que diga que cometer pecado es desagradable, es posible que esté cometiendo un error más grave, está mintiendo. Porque muchos de los pecados que nosotros cometemos producen placer. Y ahí viene el problema del vicio, y ahí viene el problema del pecado recurrente. Este pecado recurrente, este vicio, produce placer. Entonces nosotros no podemos decir: no, es que eso es desagradable para mí. Por el contrario, el vicio y el pecado recurrente es un placer temporal que el pecado produce en el cristiano, y tengo que ser lo suficientemente sincero y honesto delante de Dios para decirle: Señor, me gusta pecar. Señor, disfruto mientras estoy
pecando, porque esa es la verdad. Yo no puedo negarle a Dios que estoy disfrutando del placer temporal del pecado. Cuando Satanás tentó a Eva, la tentación es eso. Es un placer que produce en la persona, es una sugestión, es una atracción, es algo que la persona experimenta en una situación y que lo disfruta completamente. Es complicado para un cristiano que está disfrutando del placer temporal del pecado mentirle a Dios y decirle: Señor, qué cosa tan desagradable, cuando realmente lo contrario es lo que está viviendo su carne. Entonces esa confesión a Dios debe ser muy honesta. Si realmente disfruta del vicio, digamos del licor, digamos del tabaquismo, digamos del sexo, digamos del juego, es decir, si disfruta, si hay un placer en esos momentos, debe ser lo suficientemente sincero delante de Dios y decirle: Señor, a mí me gusta pecar. Esa es mi naturaleza humana, Señor. Ese es mi pecado delante de ti y tengo que reconocerlo, Señor. Esa confesión debe ser honesta, totalmente sincera, porque es que hay algunos que se dan golpes de pecho delante de Dios, pero esos golpes de pecho no son sinceros, no son honestos. Es solamente tratar de aparentar, pero recuerden ustedes que nosotros en la presencia de Dios tenemos que ser honestos, no podemos engañarlo a Él. Sí, en el momento es que estamos haciendo la confesión de nuestro pecado, estamos experimentando placer. Lo único que podemos decirle: Señor, estoy disfrutando del pecado, pero sé que te estoy ofendiendo a ti y quiero que tú liberes completamente mi vida, Señor, porque no tengo el poder para hacerlo, Señor. Aquí es donde en esa confesión yo me rindo ante la presencia de Dios y le digo: Señor, yo no puedo, no soy capaz, Señor. Por un lado, disfruto emocionalmente del placer. Por el otro lado, no siento complejo de culpa, bendito Dios. Pero sé que te estoy ofendiendo. Sé que esto no te agrada a ti. Y quiero en lo profundo de mi ser agradarte a ti, Señor. Esa es una oración de confesión sincera, honesta. ¿Para qué le vamos a engañar a Dios si realmente los primeros que nos estamos engañando somos nosotros mismos, pretendiendo que estamos haciendo una confesión sincera delante de Dios y no lo es? Por eso Juan decía que si nosotros creemos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, el asunto es cómo estamos confesando nuestros pecados, y aquí viene la clave del asunto. Cuando somos honestos. Cuando tú eres honesto, confesándole a Dios tus pecados, lo que piensas, lo que sientes, lo que vives en esos momentos y lo que realmente quieres que se produzca en tu vida, es que viene, por un lado, el perdón de Dios, la limpieza de Dios. Mientras no haya esa confesión sincera, la persona no podrá experimentar el perdón de Dios. Aunque lo reciba, porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre de multitud de pecados, pero no puede experimentar el perdón de Dios. Se siente con ese complejo de culpa delante de Dios por ese pecado cometido, por ese vicio que todavía le seduce. Y no se obra en esa persona que no confiesa honestamente delante de Dios, no obra la limpieza de su vida, porque el perdón de Dios viene unido a la limpieza, y eso es lo que dice el versículo 9. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él es el que nos limpia de todo vicio, de todo pecado que viene ocasionándose en nuestras vidas. Recordemos entonces lo que dice Pablo en Filipenses 4:3. Dice: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas.
Recordemos que la vida cristiana es un crecer de Cristo Jesús en mi vida y un menguar de mí mismo delante de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Por eso puedo salir airoso de toda cantidad de pruebas que se ha sometido, porque no es mi poder, es el poder que Dios mismo me da. Entonces, ante esa situación que tengo que cruzar un abismo, la solución humana de tender una tabla sobre el vacío ya no es necesaria, porque Cristo Jesús es el puente que se construye sobre ese abismo para yo cruzarlo con seguridad y con fortaleza. Seguramente que si yo camino sobre él, en su poder, en su fortaleza, en su seguridad, pues no voy a caer al vacío y podré atravesar los abismos que se nos abran delante de nosotros. Como conclusión, entonces, realmente la fuerza de voluntad no aplica para el cristiano. Si no aplica en el mundo, mucho menos aplica para el cristiano. Pero en el caso del cristiano no aplica, porque el cristiano tiene la fuerza de Cristo Jesús a su disposición. Él es el puente sobre el cual nosotros podemos caminar para atravesar los abismos del vicio y del pecado que nos asedian a nosotros continuamente. Si el Hijo de Dios nos libera, seremos verdaderamente libres. No es la libertad del hombre la que nos hará libres. No es mi propio poder el que me hará libre. No es mi propia fuerza de voluntad la que me hará libre. Solamente la libertad que Cristo Jesús me da es la que me hace verdaderamente libre. Vamos a orar entonces. Bendito Señor, queremos darte gracias, porque tú entregaste tu vida hace 2000 años en la cruz, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de todo vicio y de todo pecado y de toda maldad que nosotros continuamente estamos siendo acorralados y enfrentados. Te damos gracias porque la fuerza de voluntad no aplica para nosotros. No necesitamos nosotros esforzarnos a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, porque te tenemos a ti. Tú nos has dado a nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y gracias porque tú vienes a nuestra vida para darnos sanidad de todos aquellos vicios y pecados, Señor, que son recurrentes en nuestras vidas, se han convertido en enfermedades crónicas para nosotros. Pero también nos has dado espíritu de templanza, de autodisciplina, para que podamos fortalecernos en los momentos de prueba, y de manera que no se construyan nuevos vicios y nuevos pecados en nuestras propias vidas. Te damos gracias, porque en la medida en que aprendamos a orar, confesándote sinceramente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, entonces tú vienes a nosotros para que experimentemos el perdón y la limpieza en nuestras vidas. Permítenos corregir nuestra oración de confesión. Permítenos ser honestos delante de ti en el momento en que acudimos a tu presencia para reconocer nuestros pecados y nuestros vicios, Señor. Es más, Señor, mientras estemos pecando, que podamos ser honestos delante de ti y decirte: Padre, estoy pecando contra ti. Y esta es la situación que estoy viviendo emocionalmente y mentalmente. Pero te suplico, Señor, que por favor obres en mi vida, apartándome del vicio, apartándome del pecado y permitiéndome experimentar la libertad con la cual tú me haces libre. Padre, quiero agradecerte a ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero honrarte a ti. Quiero ser un hijo que dé testimonio de ti verdaderamente y que glorifique tu nombre. Te damos gracias en este tiempo, porque tú nos enseñas a orar. Y la confesión es una oración sincera y honesta que debemos tener delante de tu presencia. Permítenos siempre, Señor mío,
ser muy claros contigo, muy honestos contigo en todas nuestras oraciones y más aún en nuestra confesión de pecados, en la confesión de nuestros vicios, en la confesión de todas esas ataduras que el Señor no nos permiten experimentar la libertad a la cual fuimos llamados. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos libertas y esa libertad es verdadera para nuestras vidas. No hay poder humano que nos libere, no hay poder sobre la tierra que nos libere. Solamente el poder tuyo, Señor Jesucristo, es el que nos hace a nosotros verdaderamente libres. Y por ello te damos gracias. Te damos gracias porque tú obras en nuestras vidas en todo momento. Hoy te damos gracias porque la fuerza de voluntad no aplica para los hijos tuyos. Para nosotros aplica el poder que tú nos has dado de dominio propio, de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que tú nos has dado. Para nosotros aplica la libertad que tú nos has dado. Para nosotros aplica, Señor mi Dios, que tú nos ofreces sanidad, templanza y nos permites a nosotros tomar la decisión de confesarte nuestros pecados con sinceridad, muy transparentemente delante de ti. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén.